Buenas a todos, queridos alumnos. Vamos a retomar lo que son las actividades y el trabajo de este tema, de este curso de primero de la ESO. Bueno, lo primero es que espero que estéis todos bien, muy bien y mejor que bien, sobre todo ahora que hemos podido salir un poco en estos días, por lo menos que nos dé el fresco, ¿verdad? Yo he podido salir esta mañana después de 50 días encerrado, enclaustrado en mi casa y bueno, he venido con ganas de plantearos la continuidad que tenemos que tener en esta materia nuestra, ¿vale? Bueno, comentaros que hoy, después de algunas peticiones de alumnos, de compañeros, vamos a, cuando planteemos las actividades, voy a repetir en concreto qué diapositivas, voy a mostrar aquí qué diapositivas hay que trabajar, ¿vale? Para que lo tengáis todo en este vídeo. Con este vídeo no hace falta que tengáis ningún recurso más que la libreta, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de una de las civilizaciones más fascinantes, más interesantes que hay a la hora de abordar el estudio de la historia. Y quizás cuando yo he retomado mis estudios en historia antigua, aunque soy especialista en historia contemporánea, en teoría, pues digamos que era de los temas que más quería yo retomar y que quería, digamos, profundizar en su estudio, ¿no? Es una de las civilizaciones que más cantidad de obras, de películas, hasta de películas animadas, ha generado en la historia de la humanidad. Y es una zona que hoy en día pues no es tan protagonista del mundo ni de la civilización, porque se encuadra dentro de África y en África pues no hay ningún país que esté con datos de país de primer orden, ¿no? Si acaso un poco en algunos aspectos Sudáfrica, pero sin embargo en la época que nos ocupa pues de las grandes civilizaciones que hay, es sin lugar a dudas la civilización que estáis viendo aquí en esta portada, el antiguo Egipto. Y por supuesto una imagen icónica, mundialmente conocida y que a mí me gustaría alguna vez en mi vida verla en persona y que os recomiendo a vosotros que, hombre, si está todo más tranquilo en el mundo, pues podáis ir a disfrutar, es esta civilización egipcia, ¿no? Bueno, lo que vamos a comentar aquí básicamente es qué rasgos fundamentales tiene esta civilización y después en una segunda sesión vamos a hablar de otra de las cuestiones más icónicas y famosas del antiguo Egipto, que es el arte egipcio, ¿de acuerdo? Bueno, pues en cuanto a la civilización egipcia, pues ¿qué os voy a comentar? Esta es la zona del actual Egipto y es una civilización, la del antiguo Egipto, que está vinculada totalmente a uno de los ríos más famosos y más conocidos de la humanidad, que es el río Nilo. El río Nilo durante muchos años fue el río más grande, más largo del mundo. No sé si ha sido superado hace poco, hace unos años, por el Amazonas o están en una situación parecida, similar. El hecho importante que aquí nos ocupa es que es un río que es tan kilométricamente alargado, pues que incluso se le puede vincular diferentes territorios. Digamos que, aunque ustedes lo veáis así, como que va de arriba a abajo, realmente aquí hay que visualizarlo al revés, viéndolo de abajo arriba, o de sur a norte, porque realmente el río donde desemboca es aquí, es en el mar Mediterráneo, y uno de sus
elementos fundamentales o de sus partes fundamentales es el llamado delta del Nilo, que vimos en el primer trimestre que un delta pues, era pues, una parte que se encontraba normalmente en la desembocadura de los ríos, que era fruto del depósito de sedimentos tras muchos años, fruto del trasiego de diferentes materiales en el cauce del río, ¿no? Bueno, pues los egipcios que van a poder sobrevivir y que van a desarrollar y fundamentar su civilización en torno a la vida que le da el agua del río Nilo, ¿vale? Pues van a distinguir dos zonas, dos regiones en torno al antiguo Egipto y en torno al río, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Y fijaros que, para que lo entendáis al revés, de lo que a lo mejor la lógica nos llevaría a pensar planteando arriba, abajo, ¿no? Arriba, Alto Egipto, pues no, es el Bajo Egipto. Abajo, Bajo Egipto, pues no, Alto Egipto. ¿Por qué? Porque realmente el Bajo Egipto es el bajo curso del río Nilo, ya cuando está a punto de llegar al mar. Y el Alto Egipto es la parte más alejada de la desembocadura, ¿vale? Ya la parte más alejada era la zona de Nubia. Y este territorio se iba circunscribiendo por cataratas, por zonas que iban delimitando el río, ¿no? Entonces, tenemos una zona del Alto Egipto que es una zona no muy larga, no muy ancha, que no llegaba a 30 kilómetros de ancha, pero sí muy larga, casi de 1000 kilómetros de largo y que, digamos, concentraba toda la vida y el Bajo Egipto pues generaba que, digamos, por la cuestión del delta, pues lo que veis en verde, ¿vale? Son las zonas que son cultivadas y por tanto las zonas también de habitación donde vivían los egipcios que tenían que vivir cerca de las zonas cultivadas para poder tratarlas y trabajar estas tierras, ¿vale? Los egipcios también, como son una civilización puramente en el antiguo Egipto agraria, ¿no? Pues van a distinguir entre la tierra negra, que era muy fértil, y la tierra roja, que digamos es la tierra que no era cultivable porque era la tierra desértica, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos aquí en cuenta, ¿no? Si veis el mapa del mundo, esto es España, esto es Europa, bueno, pues esto es el llamado Próximo Oriente, pues veis aquí, entonces el próximo Oriente sería esto, ¿vale? Esta zona, esto es la península arábiga y esto es Egipto, esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, si nos vamos a verlo en directo, ¿no? Es muy importante la vida del egipcio está vinculada totalmente a la vida del río Nilo. Y el río Nilo, como tiene varias etapas, fijaros que lo que se cultiva se recoge de aquí. ¿Veis? Esto, ¿cuál es la manera de regarla? La riega el propio río cuando inunda ese territorio. No sé si lo estáis viendo. Entonces hay como tres etapas bien claras. Se inunda, digamos, la orilla del río, que hace que se regenere. Cuando el caudal del río baja, se queda al descubierto las tierras que van a ser cultivadas y se produce la siembra y posteriormente, antes de que se vuelva a inundar, hay que recolectar y se inicia el procedimiento. Y digamos que este ciclo del río Nilo será el ciclo de la vida de los egipcios, que está vinculada con el agua y la inundación del río en la explicación que os acabo de hacer bastante breve. Por lo tanto, ¿cuáles eran esas tres etapas de la vida del egipcio? La etapa de inundación, de julio a octubre, lo que es el verano,
la etapa de siembra, lo que es desde noviembre hasta febrero, desde que empieza el curso hasta carnaval, para que ustedes lo entendáis, ¿vale? Y la etapa de la recolección es cuando empieza, digamos, a quitarse el frío aquí en nuestro territorio, ¿no? Desde marzo hasta el comienzo del verano, era la época de la recolección. Bueno, esa es la vida que se circunscribe en torno a esta civilización, que será una civilización milenaria y cuyos éxitos pues llegan hasta nuestros días. Ya os pongo, pero no preocuparos que después los vamos a recopilar, pues el resumen de estas dos diapositivas que acabamos de plantear y los ejercicios, las actividades de la página 189 del libro. Pero no preocuparos que vamos después a recapitular. Os voy a poner hasta una imagen del libro de texto para que ya con este vídeo os sea suficiente. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hablar? Bueno, pues nos toca hablar de la parte del propio Egipto antiguo, ¿vale? Egipto era un territorio que estaba no unido en el principio de su historia en torno a este cauce del río Nilo y podemos plantear que estos pequeños núcleos de población van a ir, digamos, vinculándose en torno a ese Alto Egipto, Bajo Egipto que os acabo de decir. Y cuenta la leyenda que será el primer faraón, el faraón Menes, aquí lo veis con, esta es la típica imagen de un faraón, que será el primero que unifique el reino del Alto y del Bajo Egipto, ¿vale? Faraón se dice en egipcio Nesut Biti, y significa casa grande, y hacía referencia a la casa grande como la residencia del faraón, la residencia real que, digamos, vinculaba el máximo tamaño con tener la máxima autoridad. Y bueno, aquí aquí vamos a verlo ahora más adelante, pero este es el símbolo del poder y este es el símbolo de esta especie de casco, que no es un casco como un capirote, para que ustedes lo entendáis, es la simboliza la unión del Alto y del Bajo Egipto. Por eso el que porta esta especie de capirote, de casco, ¿no? Bueno, pues es aquel que es el faraón, porque es el único que aúna Alto y Bajo Egipto. La figura del faraón aparece cuando se unifican estos dos territorios. Y bueno, pues claro, el faraón es la figura, digamos, histórica, clásica, que representa al Antiguo Egipto. Faraón, Nesut Biti, como os he dicho, pues se entendía para el egipcio de a pie como un dios en la tierra, porque era el intermediario entre los dioses, que Egipto era una religión que creía en el politeísmo, varios dioses, y los seres humanos. Por tanto, la población tenía que proteger y asegurar al faraón, y el faraón tenía el deber de hacer que el país prosperara. Era el responsable de la salida del sol, de las crecidas del Nilo, de la felicidad del pueblo, y por tanto tenía que estar al frente del poder político y del poder religioso, de la administración, de las finanzas públicas, de las leyes, del ejército. Tenía además una consideración, como he dicho, de Dios, y después veremos que incluso tendrán tumbas particulares en unos tamaños colosales que son las pirámides, porque ya os digo que las pirámides no son templos, sino que son tumbas, que es una gran cuestión que poca gente conoce, ¿vale? Y para la organización de este trabajo, pues contaba el Estado con una importante administración, con nobles, sobre todo con funcionarios, y donde el papel fundamental lo tenían los escribas,
y digamos el funcionario o primer ministro, el funcionario número uno o el primer ministro tenía la denominación de visir, ¿vale? Y los encargados del culto son los sacerdotes. Pero, digamos, en la cúspide de toda la pirámide de la sociedad está la figura del faraón. Aquí podemos ver que esto de las cosas que me parece a mí siempre más interesante, cuando veáis una estatua típica de Egipto o una película del antiguo Egipto, pues podéis ver estos símbolos. Estos símbolos son los símbolos de poder, ¿vale? Aquí podemos ver, la corona doble, es el elemento que yo os he dicho vinculado a el significado de aunar el Alto y el Bajo Egipto. Aquí tenéis también el Nejnej, el Eka, ¿vale? El cetro Nejnej, el cetro Eka, el Nemes, la barba postiza, la cobra hembra, son símbolos que solo podía utilizar el faraón y que le daban el símbolo y el significado de tener el poder. Eran símbolos que significaban poder, aunar tanto el poder religioso como el poder político, ¿vale? Y quizás de los más destacados, pues será este, que digamos se va a ver siempre en el Antiguo Egipto como un gran hito, la unificación de Egipto, que históricamente pues se veía, según la tradición egipcia, pues como un pueblo dividido y un pueblo que había estado habitualmente peleado unos pueblos con otros dentro de las propias poblaciones egipcias, y que la unificación pues se ve siempre algo como un éxito gracias al propio faraón, a los dioses, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí podemos ver pues perfectamente cómo está el faraón en la cúspide de esta pirámide social egipcia, ¿no? Una pirámide que está muy jerarquizada, donde hay una minoría dirigente que tiene privilegios, que somete al resto. Esta minoría pues está formada por, además del faraón y su familia, pues por nobles, sacerdotes, ¿vale? Después tenemos los soldados, los comerciantes, los artesanos, que tienen un escalón inmediatamente posterior, y la amplia mayoría de la población está en este escalón penúltimo, que es el de los campesinos, que viven en unas condiciones muy duras, tienen una vida prácticamente de subsistencia, viven de la cosecha, ¿vale? Aunque su cosecha, una parte de ella, se la tendrían que dar al faraón o a los sacerdotes, y también una parte muy importante de la sociedad vive en condiciones de esclavitud, son esclavos que, bueno, pues bien podían trabajar en trabajos, digamos, de carga, la propia agricultura, la construcción de las pirámides o también el servicio doméstico. Bueno, pues una sociedad similar a la que hemos visto en Mesopotamia, pero aquí, digamos, con la idiosincrasia propia, la singularidad del Antiguo Egipto, y estando en la cúspide de todo el Nesut Biti, el faraón, que era el que tenía el monopolio del contacto con la divinidad, era el sacerdote jefe, aquel que era a la vez de jefe político, jefe también divino, jefe religioso. Algo que hoy, por ejemplo, pues no pasa, ¿no? Unas cosas son los políticos y otras cosas son, digamos, las autoridades religiosas, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora la segunda parte, la parte última que nos queda de esta explicación de hoy, que yo intento que sean explicaciones breves, es la evolución, igual que vimos la evolución de Mesopotamia, por la evolución típica, característica del Antiguo Egipto, ¿vale? Que nos vamos a ir desde el 10.000 a.C., cuando empieza, digamos, esa época del predinástico, esa época pre-faraones, ¿vale? Hasta que empezamos con los imperios. El imperio está vinculado a la aparición del faraón, a la unificación de Egipto, y distinguimos pues un imperio pues antiguo, medio, nuevo, la baja época y la decadencia de Egipto, ¿vale? Que ya tiene que ver pues con la vinculación con Grecia y con Roma de Egipto.
Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Realmente hay que irnos a lo más característico de estas etapas, el llamado predinástico. Bueno, el predinástico entre el 10.000 y el 2600 a.C. Bueno, aquí existen territorios donde las ciudades son independientes y se reúnen en torno a estas dos grandes regiones que hemos comentado, el Alto y el Bajo Egipto. Y en torno al 3000 a.C., pues se produce esa unificación que os he dicho por parte del rey Menes, que también en la tradición es denominado otras veces el rey Narmer, ¿vale? Y esto está inmortalizado en esta imagen que es la paleta de Narmer, ¿vale? Aquí se simboliza con el arte escultórico egipcio la unificación del Alto y del Bajo Egipto por parte del primer faraón de la historia, del rey Narmer o del rey Menes o del faraón Narmer, faraón Menes. Y aquí podéis ver dónde se observa que ya estamos en una etapa con faraones. Recordar este simbolito que os he dicho que era la doble corona que simbolizaba la unión del Alto y del Bajo Egipto. ¿De acuerdo? Mirad, fijaros, aquí está una, aquí está la otra, ¿vale? La doble corona es la que nos muestra la unificación de los dos territorios. El Antiguo Egipto, bueno, el Antiguo Egipto se circunscribe entre 2700 y 2200 a.C. Recordad que nos vamos en un eje cronológico acercando al año 0, al supuesto momento del nacimiento de Jesucristo, en torno al cual pues ya no es antes de Cristo, sino sería después de Cristo. Y digamos que en estos primeros reinados de faraones, la capital del estado va a estar en Memphis, ¿vale? Y esta es la época de las grandes pirámides, este conjunto de pirámides que os dije en la sesión anterior, que son las pirámides de Giza o de Gizeh, ¿vale? Que son de 3 faraones que son de los más famosos de la historia de Egipto, que son los faraones Keops, Kefren y Micerinus o Micerinus, ¿vale? Y que, digamos, son, pues, digamos, la imagen icónica del Antiguo Egipto. Esto lo vamos a ver en la sesión siguiente cuando hablemos del arte egipcio, pero ya os pongo en antecedentes de que estas pirámides son tumbas. Si tú quieres representar grandeza, pues tu tumba tiene que ser la más grande, ¿vale? Bien, después el Imperio Medio sería la siguiente etapa, entre 2500, entre 2050 y 1750, ¿vale? Y aquí ya trasladamos la capital a Tebas. Y en Tebas vamos a también observar cómo el reino egipcio pues, va a extenderse hacia el sur, hacia la llamada región de Nubia. Nubia, ¿vale? En esta etapa no va a ser siempre exitosa porque va a haber momentos de decadencia, por ejemplo, la invasión de los pueblos Ixos, que son unos pueblos que venían de Mesopotamia, ¿vale? Y aquí podemos ver en esta imagen cómo se representa la invasión de los pueblos Ixos en Egipto, en esta etapa. Después nos iríamos al Imperio Nuevo, la etapa del Imperio Nuevo, que iría pues desde la finalización del dominio de los Ixos hasta el año 1070 a.C., donde pues se restablece el poder del faraón y digamos, se puede plantear que es donde llega el reino de Egipto, el imperio egipcio, al máximo periodo de auge y esplendor, lo cual se ve también en la máxima ampliación y extensión del imperio egipcio fuera de lo que sería el Alto y el Bajo Egipto hacia Palestina y hacia Siria, ¿de acuerdo? Este periodo de esplendor pues va a tener a famosos faraones como Tutmosis III o Ramsés II. Aquí podemos ver a Ramsés II, digamos, representado
en el arte pictórico, pintura egipcia, en una de sus famosas batallas, la batalla de Kadesh. Y bueno, pues sí es cierto que a partir de la finalización de este imperio nuevo, Egipto ya va a caer en una decadencia que le va a hacer pues desaparecer y llegar a la irrelevancia como hoy en día conocemos todos que si después de un periodo de islamización pues prácticamente Egipto sí es un país destacado dentro del norte de África, pero no es un país, digamos, dentro de las primeras potencias del mundo, ni mucho menos en los primeros lugares del índice de desarrollo humano, ¿no? Aquí podemos ver pues esta baja época que tiene su momento de mayor crisis, pues en lo que sería el primer milenio antes de Cristo, el segundo milenio antes de Cristo, desde el 685 al 30 antes de Cristo, y ahí pues digamos que al expandirse Egipto hacia la zona, como he dicho antes, de Palestina y Siria, ahí va a entrar en choque con la expansión de los imperios de la antigua Mesopotamia, como el imperio asirio, el imperio persa, y eso va a generar ese enfrentamiento, la decadencia de Egipto, que después pues será conquistada por el famoso Alejandro Magno, que veremos en el tema siguiente de Grecia, que era el rey de Macedonia, y finalmente, casi antes de llegar al cambio del antes de Cristo al después de Cristo, en el 30 antes de Cristo, pues el Imperio Romano va a convertir a Roma en una provincia, perdón, a Egipto en una provincia de su imperio. Ahí podemos ver, pues, por ejemplo, esta famosa película de Asterix y Obelix en Egipto, en torno a esa dominación romana, y aparecen pues figuras tan mundialmente conocidas como Cleopatra. ¿De acuerdo? Vamos a intentar buscaros algún capitulito, alguna parte de esta peli, a ver si podemos aquí ponerla para ustedes. Y bueno, pues ya hemos terminado esta explicación de hoy. Esta sería también las actividades y las diapositivas que vamos a resumir. Pero hoy voy a intentar hacerlo mejor. A ver si en estos 3 minutos que me quedan, menos hasta la media hora que quiero concluir este vídeo, pues puedo explicarlo. Vamos, de todo lo que he explicado podéis ir para atrás, coger la presentación que os envié el primer día, o si no, lo que voy a poner aquí, ir dándole ahora a parar el vídeo para ir tomando nota, porque vamos a hacer del punto de lo que hemos hablado del Antiguo Egipto, el resumen de las diapositivas 45-46 y la página 189, ejercicios 26, 27, 28, y lo que acabo de plantearos de la 48 a la 57, pero no todas, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56 y 57, que es poco espacio, es más número de diapositivas que lo que hay que resumir, y las actividades de la 191. ¿Que no lo tenéis claro? Ya no me podéis decir que no lo vais a tener claro. Mirad, vamos a hablar primero de esto, ¿no? Bueno, pues esto es esto, sobre el Egipto y el Nilo. Resumen de esta página, la diapositiva 45, y de esta, diapositiva 46. Podéis pausar el vídeo y vais trabajando. Y actividades, ¿qué actividades? Pues estas actividades, que aquí he puesto hasta el libro, página 189, página 189, actividades 26, 27, 28, 26, 27, 28, ya más fácil. Y ahora, de los faraones, el Egipto y los faraones, estas diapositivas y estas actividades. ¿Qué diapositivas? Ahora empezamos, las voy a ir poniendo. Pues la 48, la 49, la 51, la 53, la 54, la 55, la 56 y la 57. ¿Vale? Vamos a ir parándola y vamos haciendo el resumen. ¿Y qué actividades? Pues de la 191, esta página del libro, ¿vale? No tenéis ni que buscar el libro. ¿Qué actividades? 31, 32, 35.
31, 32 y 35, 36, 37, que son preguntas y respuestas relativamente fáciles. Bueno, espero que hoy no me digáis nada con respecto a la facilidad de poder hacer estas actividades. Lo siguiente que vamos a ver será el arte egipcio, ¿vale? Pero eso ya será para el próximo día. Bueno, mucho ánimo y esto le vamos a dar pues un periodo de tiempo similar al de las últimas actividades. Si lo veis bien, ya vamos trabajando por Classroom, que he visto yo que estáis más puestos en Classroom. ¿De acuerdo? Bueno, cuidaros mucho y ánimo. Hasta luego.